Trigonometría, tema del día de hoy, triángulos rectángulos. Anoten por favor, triángulos rectángulos. Vamos con nuestro primer ejercicio de triángulos rectángulos. Miren, la primera parte dice resolución de triángulos rectángulos. Cuando tengo la palabra de resolución, ¿no? Resolver el triángulo, como aquí, se resuelven los triángulos rectángulos que presentan los siguientes datos. Cuando dices resolver el triángulo rectángulo, sobre los datos que me da, estos datos que me da, miren el inciso A es estos datos que me da, tengo que construir o encontrar todo lo que me falta. Para eso dibujamos nuestro triángulo rectángulo. A dibujar el triángulo rectángulo. Mire, ahí está mi triángulo rectángulo. Tiene 90 grados este triángulo rectángulo. 90, hipotenusa. Hemos visto la última clase en funciones trigonométricas. Esta es la hipotenusa. Cateto, cateto. Cuando me da AB, se refiere a los catetos. Bauticemos entonces. Este puede ser el cateto A. Puede ser este el cateto A. A ver, vamos así. C, A, B, C. Entonces está girando A. De aquí está girando. Este va a ser el ángulo A. Este va a ser el ángulo B. Está girando en sentido antihorario la forma de nombrar. Y C. Así, el ángulo C. Con mayúscula los ángulos. El lado opuesto al ángulo B, este lado se va a llamar B minúscula. ¿Entendido? Y eso vale 5. El lado opuesto al ángulo A, estamos hablando de este lado, miren, opuesto, está a su frente del ángulo A su frente. Se va a llamar A y eso vale 12. Ahí está. El opuesto al ángulo C, este lado es el más largo y está al frente de 90 grados, se llama hipotenusa. Pero ahora vamos a bautizar con C minúscula, con una colita. Y esto representa, no sabemos qué será. Mira, ahora todavía sabemos que aquí el ángulo C tiene 90 grados. Ese cuadradito significa 90 grados. ¿Cuáles son los lados que me falta? Me falta el ángulo B, el ángulo A y el lado C. Esos son los que me faltan. Podemos calcular primero la hipotenusa. Recuerden, cuando tengo dos lados y me falta un lado, un tercer lado del triángulo, hipotenusa. Diremos entonces calcular, anoten por favor, calcular C. C es la hipotenusa, calcular C. Miren, vamos, calcular C, C. Pero nos damos cuenta que C es la hipotenusa. Lado A, lado B, lado A, lado B. C. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Eso dice Pitágoras. Esta es la fórmula. Miren, hipotenusa para nosotros ahora vale C. C con colita. C al cuadrado es igual. Cateto, no importa el orden, cualquiera, puede ser 12. 12 al cuadrado más el otro cateto 5. 5 al cuadrado. Así vamos a tener el cuadrado, este cuadrado, al otro miembro despejamos como raíz cuadrada. Su despeje nunca se van a olvidar y quedará solamente C. El cuadrado, raíz cuadrada ¿de quién? De 12 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Hasta ahí la raíz. Cuando son positivos no es necesario paréntesis antes del exponente. ¿Y cuántito me sale? Por favor, maquinistas. ¿Alguien tiene 13? 13 cabalito o 13 coma y algo. 13 cabalito. 13 exacto. Ahí está. Se vale 13. El resto, por favor, a calcular.
Si está algo mal, habla nomás. Vamos con el siguiente. Entonces, para calcular, cuando tengo dos lados y me falta un lado, Pitágoras es el más facilito. Vamos con el buen Pitágoras. Ahora, ¿qué me falta? Hemos calculado C. Tenemos A, tenemos lado B. Tenemos el ángulo C. Me faltan estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Ustedes se paran en uno de los ángulos. Aquí me pararé en el ángulo B. Miro al frente, cateto opuesto. Miro al lado, cateto adyacente. Esta es la hipotenusa. Todos los datos tenemos, pero ojo, recomendación. El dato que encontramos, traten de no usar en la repetición, porque ahora es exacto, no va a haber problema. Cuando es decimales, un poquito más me va a hacer variar con los decimales. Entonces eviten usar el dato que van a encontrar. Si hay posibilidad de usar otros datos, usamos los otros. Por ejemplo, aquí, miren, me paro en el ángulo A, cateto opuesto, porque está al frente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente. Pero entonces anotemos, calcular, anotando, calcular. ¿Qué vamos a calcular? El ángulo A. Ya no quiero escribir mi bolígrafo. Se ha acabado la tinta. Calcular el ángulo A. Ángulo con mayúscula y a veces un sombrerito en la cabecita. ¿Cómo voy a calcular el ángulo A? Miren nuevamente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, a partir de la fórmula de tangente. Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es una de las funciones trigonométricas, hay 6, ya saben. Vamos trabajando. Tangente del ángulo A, anoto nomás porque es la incógnita, es igual. Cateto opuesto, el que está opuesto al ángulo A. Si hablo del ángulo A, su opuesto, el lado opuesto es 12. 12 sobre cateto adyacente, el que está a su ladito, miren, a su lado adyacente, 5. Qué facilito, ¿no? Chiquilladas. Necesito el ángulo A, no tangente de A. Entonces el ángulo A es igual la tangente, la función tangente al segundo miembro como arco tangente o tangente a la menos 1. ¿De quién? De 12 quintos. ¿Cuántito me sale, Stephanie? Tú que estás con la máquina. ¿Cuánto sale? Inversa tangente de 12 quintos. ¿Cuántito es? Hable, hable. O calle para siempre. Hable. ¿Cuánto sale? 38. 67,38. ¿Está bien? ¿Es esto? 67,38 grados. Ahí está el ángulo A. Ahora, una vez que tengo ya un ángulo y tengo, miren, 90 grados, hay otro ángulo, puedo encontrar el tercero con la suma de ángulos. Vamos al ataque entonces, diremos calcular el ángulo B, Puedo usar también tangente, me paro aquí en el ángulo B y digo cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Igual voy a encontrar, o con eso trabajamos. A ver, con esa esta vez, ¿ya? La fórmula. Tangente del ángulo B va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre así. A ver, continuemos. Miren, tangente del ángulo B, se paran aquí en el ángulo B, Rubiño, aquí te paras. Miras al frente, cateto opuesto. Al lado, cateto adyacente. Entonces ya tenemos los siguientes datos. Tangente del ángulo B es igual. Cateto opuesto, el que está al frente, 5. Sobre adyacente, 12. Así. Necesito el ángulo B. El ángulo B va a ser igual el despeje de tangente al otro miembro como arco tangente. ¿De quién? De 5 sobre 12. Ya está.
¿Cuántito me sale, Fabiola? Fabius. ¿Cuánto es? Ya pues, inversa, tangente de entre paréntesis 5 sobre 12. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale? 22,61. 22,60. ¿No se puede redondear a 62? Sí, sí. 62 grados. ¿Ya está? Esto es entonces el ángulo B. Sumando los dos tiene que darme 90 o 90,1 o puede ser 89,8, 89,9, pero tiene que ser 90. A ver, súmenlo. ¿Cuánto sale? Si sale 90 está bien. ¿Cuántito sale? A ver, sumen. ¿Está bien? ¿Cuánto sale la suma de los dos ángulos agudos? Mi- 90, ¿Cuánto sale? 90 exacto sale. Eso quiere decir que hemos hecho bien. ¿Ya? 90 exacto. Muy bien, muchas gracias, señorita. Calcular el área. El área más vamos a calcular. El área de un triángulo rectángulo. Fórmula. Los que están con rojos son fórmulas. El área de un triángulo rectángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Nunca se olvide, ese es el área, la fórmula para calcular el área. A ver, el área, ¿cuántito es? El área va a ser igual la base. Miren el triángulo. ¿Cuánto es la base? La base es el que está en el piso, ¿no? El que está apoyándose con el suelo. 5. 5. La altura, parado, 12. 5 por 12 sobre 2. El área del triángulo rectángulo es igual. Antes de multiplicar pueden utilizar sus conocimientos de simplificación. Mitad 1, mitad de 12, 6. 5 por 6, 30. Cuando es el área y no tengo unidades, ustedes le van a poner unidades cuadrados. Ya está. El área siempre es unidades al cuadrado, ¿ya? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, ese es el área. Listo, damas y caballeros, ¿comprendido? Este es uno de los casos cuando tengo dos catetos. Recuerden bien, cuando tengo dos catetos, ahí está, tienen cómo resolver. Saquen capturita porque vamos con otro caso. A la 1. Y si tienen duda, pregunten. A las 2. Y a las 3. Siguiente ejercicio. Aquí nos viene el siguiente ejercicio. Inciso B. Cuando tenemos ahora un lado, el inciso C, el C representa a la hipotenusa. Dibujamos, miren, se resuelven los triángulos rectángulos que presentan los siguientes datos. Cuando dices resolver o se resuelve, significa que tienen que dibujar el triángulo rectángulo y completar todos los datos que le falte. Eso es resolver. Por si acaso Colmil MC entra así, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Así la pregunta. Mucho cuidado. Eso significa que hay que encontrar todo lo que le falta. Vamos nombrando. Recuerden que generalmente se nombra en el sentido antihorario. Ángulo A, ángulo B, y está girando en sentido antihorario. Y C. El lado opuesto al ángulo A, a la esquina es ángulo, al ángulo A se llama lado A. Cuidado, algunos tienen dificultades en nombrar el lado A. Pero ese lado A vale 8. Ahí tenemos. El lado opuesto al ángulo B, este otro lado, se llama lado B. Y representamos con B minúscula. No hay dato. Este es 90 grados. Opuesto al 90 grados se va a llamar C. Lado C. Pero tenemos el dato que es 10. Bien, damas y caballeros. ¿Qué me falta calcular? Solo tengo A y C. Y también el ángulo C que vale 90 grados. Nunca se olvide, 90 grados vale el ángulo C. ¿Qué hicimos ahí? 90 grados el ángulo C. ¿Entendido? Este es 90 grados. Ya tenemos esto. Calculamos el lado B. Anoten todos. Calcular
calcular B, el lado B. Ahora fíjense, basta que tenga dos lados, no importa la hipotenusa y me falte un cateto. Teorema de Pitágoras. Pitágoras dice, señores, hágase hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Así, eso dice Pitágoras. Reemplacemos valores. Ahora, hipotenusa es C y vale 10. Anotemos 10 al cuadrado igual cateto 8. 8 al cuadrado más el otro cateto B. No tengo el dato, anoto la letra B, pero al cuadrado. ¿Ya está? Fíjese qué facilito. Chiquilladas, se queda 10 al cuadrado. Está con más 8 menos 8 al cuadrado. Igual a B al cuadrado. Así, mire, ya está B. Ahora algunos convulsionan antes de ejecutar, pueden voltear todo. B cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Este exponente cuadrado despejamos al segundo miembro como raíz cuadrada, nunca se olvide. Y tendremos B es igual exponente cuadrado al segundo miembro raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 8 elevado al cuadrado. ¿Cuántito me sale, damas y caballeros? ¿Cuánto es? Mientras yo voy trazando ya el otro ejercicio, el otro lado que nos falta. ¿Cuánto sale? B. 6. 6. Está perfecto. 6. Gracias. 6. Perfectirilquillo. Muy bien. 6. ¿Qué me falta? Ya he calculado el lado B. Ya tenemos el ángulo A y el ángulo B. Diremos calcular por orden de antigüedad. El ángulo A primero. Es el más antiguo. Calcular el ángulo A. Para calcular el ángulo A, tienen que pararse ustedes en la esquina de A, en el ángulo A. Mira al frente, cateto opuesto. Tratan de evitar lo que tienen, lo que hemos calculado 6. Es exacto, no habría problema. Pero trataremos de evitar el dato que encontramos. Mejor los que me da en el ejercicio hay que usar, ¿ya? Mire, entonces sería así. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Nunca se olvide. Seno del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nunca se olvide eso. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Reemplacemos valores. Seno del ángulo A es igual. Cateto opuesto, el que está al frente. Opuesto, frente al A, opuesto el 8, morocho. 8 sobre hipotenusa, 10. Necesito A. A se queda. El seno despejamos al segundo miembro como arcoseno. Arcoseno de menos 1 va a ser 8 sobre 10. ¿Cuántito es el resultado? Por favor, inversa seno de 8 sobre 10. A la una. Apure, apure. A las dos. Y a la 53,13. 53,13. ¿Está bien lo que dice su compañera? Señores. No quieren hablar. 53,13. ¿Alguien más? Confirmado, rechazado. Nadie dice nada. Hable, no tenga miedo de equivocarse. 53, 53,13. 13 grados. Puede estar redondeado como 53 también. No se van a preocupar. Y ahora con los decimalitos. Ustedes van a ver ya las opciones cómo están. Vamos con el siguiente. Siguiente. ¿Qué ángulo me falta? Ya tengo el ángulo A. B. Diremos calcular el ángulo B
el ángulo B. Voy a utilizar la suma de los ángulos. Ángulos agudos son el ángulo A y el ángulo B. Este es recto, este es 90 grados, no se toma en cuenta. Entonces digo que el ángulo A más el ángulo B, toda la vida hasta que la muerte me sorprenda, tiene que darme 90 grados. ¿Comprendido? La suma de los ángulos agudos, toda la vida hasta que la muerte les sorprenda, tiene que darles 90 grados. Eso dice la fórmula. El ángulo A tenemos primero despejaremos. Ya 53,13 grados más el ángulo B es igual a 90 grados. Despejando, el ángulo B va a ser igual 90 grados. Está con más 53 al segundo miembro, menos 53,13 grados. El ángulo B es igual a ¿cuántito me sale? 36, vamos. 87. 36,87. Ahí está, 87 grados. Hemos encontrado el ángulo B. ¿Qué me falta encontrar? El área. Calcular Lado. el área. ¿Cuántito sale el área? ¿Alguien ha encontrado? El área de un triángulo es igual a... Inge, a mí me salió 36,59 de calcular B. No, de B. ¿Está bien? 36,52. Está muy bien, no importa, decimalitos es la diferencia. Está perfectirijillo, califícate bien. No te preocupes. Papi, buenas noches. ¿Me Sí. ¿Lo ve? Unos decimalitos. Vamos con el siguiente. El área. El área es la fórmula base por altura sobre 2. Ahí está. ¿Cuántito va a ser el área? La base. Base del es B. ¿No? El área del triángulo rectángulo es igual base B, pero B vale 6. 6. Por altura es 8, morocho, sobre 2. El área del triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo, ya que se rían de. Ahora sí, es igual. Mitad de 2, 1, el más harto, mitad de 8, 4. 4 por 6, 24 unidades cuadradas. ¿Sale eso? ¿Sí? Sale eso. Bien, entonces pasemos a otro caso. Hemos hecho ahora cuando tenemos un lado y su hipotenusa. Lado y su hipotenusa. ¿Ya? Saque captura a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos al siguiente ejercicio a la 1, a las 2 y a las 3. Siguiente caso, cuando tenemos un lado y su ángulo opuesto al ataque. Vamos al ataque, ejercicio C. Dibujamos el triángulo rectángulo. Ahí va a estar el triángulo rectángulo. Miren. Este es el triángulo rectángulo. Ahora sí ha vuelto, ¿no? Le abriremos la puerta. Vamos a poner ahora los nombres. Después de dibujar, diremos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. A, el lado opuesto a este ángulo A se llama lado A. Igual. El lado opuesto al ángulo B. ¿Cuánto vale? 11. 11. El lado opuesto a B se llama B minúscula. No sabemos cuánto es. Alfa representa al ángulo A. Quiere decir esto de alfa en el alfabeto griego está. Entonces esto vale 60 grados. Alfabeto griego. Alfa, beta, B. Así sucesivamente. Esos son los datos que tenemos. Lo que me falta también es el ángulo C. El lado C. También me falta C. No voy a poder usar Pitágoras esta vez. ¿Por qué? Porque ya tengo dos lados como incógnita.
Para Pitágoras tengo que tener dos lados y puedo encontrar el tercero con Pitágoras. Ahora, ¿qué hago entonces? ¿Quién podrá defenderme? Miren, tengo hipotenusa pendiente y este lado. Y si me paro en el ángulo, digo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Función trigonométrica. Vamos a calcular B. Calcular, voy a anotar, calcular B, el lado B. Ahora, cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Nunca se olvide, tangente de dónde, de A. El ángulo A es igual a cateto opuesto. Tangente toda la vida es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Entendido? Vamos reemplazando los datos. Tangente de A, ¿cuánto vale A? El ángulo A, 60 grados. Tangente de 60 grados es igual. Cateto opuesto, 11 sobre. Cateto adyacente, el que está al lado de este ángulo A, B. B no tenemos dato, anotamos nomás. Un despeje, un simple despeje. Mire, B va a ocupar, va a subir a multiplicar y la tangente de 60 va a ocupar el lugar de B. Ya, van a hacer un cambio maldito. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? B es igual a 11 sobre tangente de C, de 60 grados. A la calculadora, ¿cuántito me sale B? Vamos, maquinistas. ¿Cuánto sale B? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver cuánto es. ¿Ya está? ¿Cuánto le sale? ¿Alguien tiene la respuesta? 11 dividido entre tangente de 60 grados. Eso es igual a 6,35. Anotamos 6,35. Ahí está B. Ya tenemos B. A encontrar la otra incógnita. Vamos con la siguiente incógnita. ¿Qué voy a calcular? Me falta C. Pero como no hemos dicho de preferencia no se usa, pondremos calcular C. Miren cómo vamos a calcular. Calcular la hipotenusa. C. Separan ahora, pueden pararse en el mismo ángulo. A. Y puedo decir cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno. Seno del ángulo A, porque ahí me estoy parando. Seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos con el siguiente. Seno del ángulo A vale 60 grados. Es igual, cateto opuesto, el que está al frente, opuesto 11. 11 sobre hipotenusa, ahora se llama C. Ahí está. El despeje, también un trueque. C va a ocupar el lugar de 60, seno de 60. Mire, C, anotamos, es igual. 11 se queda sobre seno de 60 grados. Seno de 60 grados. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Alguien ya tiene la respuesta ahí? ¿Cuánto es? 12,70. ¿Cuánto? ¿Me dijiste? ¿11? 12,70. Muy bien, señorita Stephanie. 12,70. Ahí está. Ya tenemos la hipotenusa. ¿Entendido? ¿Ya está? ¿Qué me falta? Me falta un ángulo. Un ángulo. ¿Cómo encuentro ese tercer ángulo? Calcular el ángulo B. Voy a poner. ¿Cómo encontramos, Fabiola? Calcular el ángulo B de bueno, B. El ángulo B. ¿Cómo encontramos? Con la suma de ángulos. El ángulo A más el ángulo B. Los agudos. Sumado toda la vida tiene que darme
90 grados, hasta que la muerte me sorprenda. A tenemos 60 grados, más el ángulo B que no tenemos, igual a 90 grados. El ángulo B es igual 90 grados, está con más 60 al otro miembro, menos 60 grados. Entonces el ángulo B es igual a 30 grados, ¿no es cierto? Así sale. Vamos a calcular ahora el área. Calcular el área. Anoten por favor, calcular el área. Y para calcular el área tenemos la siguiente fórmula. El área de un triángulo rectángulo es igual a la base por la altura. Por la altura. Sobre 2. Triángulos sobre 2. Reemplacemos valores. El área de un triángulo rectángulo será igual base B. Pero B vale 6,35. 6,35 por altura 11. Y dividido entre 2. ¿Cuántito es el área del triángulo? Por favor, cuidado con olvidarse siempre la fórmula. 6,35 por 11 dividido entre 2 o sobre 2. 34,92, ¿no? 34,92 y le ponemos unidades cuadradas. Así le ponemos. Ya está. Hemos resuelto entonces algunos triángulos rectángulos. Lo que no se olviden, cuando dices resolver, hay que encontrar todos los lados faltantes, todos los datos que me falten. Ahora vamos a resolver algunos problemas. Vamos a los siguientes ejercicios. Cuando listos, comenzar. Vamos. Cuando listos, comenzar. Voy a pasar uno, saque captura a las 2 y a las 3. Ahí está. Caray. Resolver. Este ya hemos hecho, ¿no? Estamos repitiendo. Van a disculpar. Vamos con el siguiente. Ahí está. Resolución de problemas con triángulos rectángulos. Ahora vamos a hacer. Entendido. Se puede leer, ¿no? El enunciado. Un poquito más si nos aumentamos de tamaño. Y dice así. Vamos a leer el problema. Calcular la altura. Ahí está la altura. Quiere la altura del edificio. Dice el problema. Calcular la altura de un edificio. Si a 12 metros de su base, mire, a 12 metros de su base quiere decir de la base del edificio hacia el otro lado, 12 metros. Se mide un ángulo de elevación. Cuando dice ángulo de elevación, siempre es de abajo para arriba. Ángulo de elevación, mire, ángulo de elevación de abajo para arriba. Ángulo de elevación de abajo para arriba, el ángulo siempre con el piso, con el suelo. ¿Entendido? Ahí está 70 grados. A la cúspide del edificio. Listo, calcular la altura. Misión, altura. Entonces diremos calcular la altura. Vamos trabajando, vamos y decimos calcular la altura, H. Me paro en el ángulo. Siempre se van a ubicar aquí en el ángulo. Este 70 quiere decir que está aquí. Miren, cateto opuesto me pide, pero tengo cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es, ¿qué es? Tangente. No se olvide. Alfa se llama, ¿no? Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nunca se olvide. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo alfa. Alfa pero vale 70 grados. Entonces tangente de 70 grados es igual. Cateto opuesto, de aquí se para. H es cateto opuesto. No hay dato. Entonces anoto altura nomás sobre cateto adyacente, 12 metros. 12 metros. ¿Ya está?
Hay que despejar altura. 12 metros que divide al otro lado a multiplicar. Así es el despeje con su mismo signo. No cambia de signo cuando sube a multiplicar. Entonces me va a quedar así. 12 metros por tangente de 70 grados. Eso es igual a la altura. La altura es igual 12 por seno de o tangente de 70. ¿Cuánto es? 12 por tangente de 70 grados. 32,96. Eso. ¿Y eso a cuánto se redondearía? 33. 32,96. Dale. ¿A cuánto? Altura sería 30 y el 9 redondea al 2 a 33 metros. ¿Qué tal? Cualquiera de las dos opciones puede estar entre las respuestas correctas. Ya cualquiera. Ustedes van a ver o con decimales o redondear. Listo. Éxito nomás. No necesito encontrar otros. No me pide área, nada. Altura. Misión cumplida. Misión cumplida. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque captura a la 1, a las 2 y a las 3. Se va la segundita, el segundo problemita. Calcular el ancho de un río. Aquí está el río, miren, este es el río. Parece empedrado, ¿no? Enlosado, en calle enlosetado parece. No es así, es río, ¿ya? Calcular el ancho de un río. El ancho del río. Si desde un punto de observación P, desde aquí, perpendicular al cauce, cuando nos dice perpendicular, forma 90 grados. 90 grados. Perpendicular al cauce. Seguimos. Perpendicular al cauce. ¿Dónde estamos? Perpendicular al cauce. Se observa en la ribera opuesta un árbol. Mira, desde aquí, mira ahí. Mira perpendicular. Un árbol en la ribera opuesta, un árbol. De 3,4 metros de altura. 3,4 metros de altura. Desde P se mide un ángulo de elevación de 17 grados. Desde P. Este es el piso. Hacia arriba 17 grados. Cuando dice ángulo de elevación, siempre es con respecto al piso hacia arriba. Aquí está 17 grados. Hasta la copa del árbol. ¿Ya está? ¿Qué me pide? Me pide el ancho del río. El ancho del río está representado por A, ancho del río. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Miren, aquí forma un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Para que puedan darse cuenta, vamos a graficar ese triángulo rectángulo. Vamos a graficar al lado que ustedes conocen, así. Ahí está. Así conocen. No hay problema. Los datos, ponemos los datos. Este se llama ángulo de 17 grados. 17 grados. Este es A de ancho del río. Altura vale 3,4 metros. Listos son los datos que tenemos. Si quieren pónganle P también aquí. Ahí está. Mire, calcular la altura. Misión. Calcular la altura. Vamos a calcular la altura. Se paran en el ángulo. Aquí se para. Mira al frente. Vista al frente. Cateto opuesto. Vista al lado. Cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Digamos entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, nunca se olvide, sobre cateto adyacente. Vamos cambiando los datos. Tangente del ángulo alfa, alfa es 17 grados, es igual. Cateto opuesto, 3,4 metros. Opuesto porque está al frente de este ángulo, al frente. Sobre cateto adyacente A. Sobre A. Esa A necesito ese valor de A. Un cambio al despeje. A va a ocupar el lugar de la tangente y queda 3,4 metros sobre tangente de 17 baja. Tangente de 17 grados. ¿Cuántito había sido el ancho del río? El ancho del río es
11,12. 11,12. Naranjas, ¿no? 11,12 metros. No se olvide, metros. Ahí está el ancho del río. No voy a hallar las otras componentes porque la misión era el ancho del río. Nada más. Misión cumplida. Saca capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. A la 1, a las 2 y a las 3. Vendido. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos el problema. Miren qué chévere el problema. Chévere, chévere, qué chévere. Ya está, mire. Vamos a dar lectura. Una persona de altura 1,71 metros. Ahí está su altura. 1,71 metros. Observa que la longitud de su sombra es de sombra 2,96 metros. Sus sombras. El sol está aquí, está alumbrando los rayos solares. Su sombra. 2,96 metros. Sombra. Calcular el ángulo alfa de elevación. El ángulo de elevación. Entonces quiere decir el ángulo que está excitos. Que sube aquí. Que en ese instante presenta el sol. Si en su región el sol sale a las 6:00. ¿A qué hora es? Ah, caray, y aparte me pide la hora. ¿Entendido? Aquí, al realizar esta operación, forma ya un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Necesito trazarles. A ver, trazaremos un triángulo rectángulo. Un poco pequeñito, ¿ya? Para que se ubiquen simplemente. Éxitos. Vista al otro lado. Así está más o menos trazado. Así. Ahora miren. Esta sombra representa esto que vale, S le han puesto, S igual 2,96 metros. Altura, este que sea la H de altura, 1,71 metros. ¿Qué me pide? Calcular el ángulo alfa, dice primero, ¿no? Pero después la hora también, ¿qué hora es? Dice. Entonces me pide primero este ángulo alfa. ¿Dónde tiene que pararse? ¿Alguien me quiere decir para resolver el ejercicio? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde? ¿Alguien? Harto hemos repetido. ¿Dónde me ubico? Aquí en el ángulo. Vista al frente, cateto opuesto. Vista al lado, cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente de este ángulo. Entonces diremos calcular ángulo alfa. Calcular el ángulo alfa. Ángulo de elevación, siempre con el sol de abajo para arriba. ¿Entendido? Siempre de abajo para arriba va a estar. Seguimos trabajando, seguimos trabajando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué dato más tenemos ahí? Aparte que es, miren, cateto opuesto es tangente. Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, fórmula más estoy anotando, sobre cateto adyacente. Reemplacemos los datos. Alfa quiero, alfa. Tangente despeje al otro lado como arco tangente. ¿De quién? Entre paréntesis. Cateto opuesto, Stephanie. ¿Cuánto vale cateto opuesto? Stephanie, ¿cuánto vale cateto opuesto? 1,71. 1,71. Muy bien. No, 1,71 metros, ¿no ve? Pero no te olvides su unidad. Sobre cateto adyacente, 2,96 metros. ¿Listo? Alfa es igual a la máquina, por favor. ¿Cuánto sale? Maquinistas. ¿Cuánto sale? Ah, pero los metros pueden simplificar. Vamos, vamos, antes que entre el profe de historia. Vamos, dicte. Inves 30,01. 30,01. Redondeado, 30 nomás, ¿no? 0 es ya 30 grados. Ahí está. Tenemos ya 30 grados. Mire, el ángulo alfa. Pero la misión además es encontrado el ángulo de elevación.
si en su región el sol sale a las 6:00. ¿No ve? Entonces, ¿qué hora es? La pregunta, hallar la hora. Puede preguntar así, muy buena pregunta, hallar la hora. ¿Qué hora es? Ahora miren, recuerden, era 06 a esta hora. ¿Qué hora es? Si en su región sale el sol a las 6:00. Toda la vida para para esta parte necesitan saber que una hora, una hora tiene, una hora tiene 15 grados. ¿Entendido? Cada hora que pasa recorre 15 grados. Cada hora que pasa 15 grados. ¿Entendido? Cada hora que el sol avanza, avanza también 15 grados. ¿Hasta ahí comprendido? Anótense, por favor. Cada hora vale 15 grados. Nunca tienen que olvidarse eso. Ya, seguimos. Con eso a trabajar. Esa es la clave. Ahora miren, 30 grados. ¿Cuántas horas será? 30 grados dice. Haremos por regla de 3 si quieren. Si en una hora, el sol avanza 15 grados, así regla de 3. ¿Cuántas horas avanzará cuando transcurren 30 grados? Tengo que igualar grados, grados, hora, hora. Miren los grados, ¿para qué? Para eliminar los grados. Regla de 3 simple y directa. X es igual, regla de 3. Multiplico cruzado 1 por 30. Una hora por 30 y divido entre 15. ¿Cuántito es? ¿Cuántas horas había sido? Esto era lógico también. Miren, si cada hora es 15, aquí hay 30 grados. ¿Cuántas horas ha pasado? 2 horas, ¿no? A ver, 2. 30 dividido entre 15 también sale 2 horas, mire. 2 horas. ¿Qué tal? 2 horas. Pero no me pide cuántas horas. Me dice qué hora es. Si el sol sale a las 6:00 más 2 horas, ¿qué ha pasado? 2 horas. ¿Qué hora es? A las 8. 8, pues, muy bien. Qué facilito, ¿no? Es tan difícil analizar eso. Ahora, ¿dónde anotamos? Creo que muy chiquitito es el espacio, ¿no? Estita más y terminamos. Estita más, entonces anotaremos este costadito. ¡Sas! ¿Qué hora es? Dice entonces, ¿cómo calculamos? Aquí dice, sale a las 6:00 el sol. Entonces ustedes dibujan un reloj, pues 6, reloj digital, 6:00. ¿Cuántas horas han pasado? 2 horas. Entonces suman más 2 horas. Sobre. Suman 0:00. No pasa nada. 6 más 2, 8 de la mañana. ¿Qué hora es? 8 a.m. Son las 8:00 a.m. Ahí está, antes del mediodía. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Comprendido? Pregunta de examen. Anótense. Una hora. ¿Cuántos grados recorre en una hora el sol? En una hora, ¿cuántos grados recorre el sol? 15. 15. Esito, anótense. Ya, esito, anótense. Bien, damas y caballeros, vamos a quedar aquí. Nos quedamos aquí con trigonometría.